Nosotros somos el equipo 7 conformado por Renata María Sánchez Reséndiz, Regina Torres Garza, Evelyn Lilith Vázquez Regalado, Mónica Daniela Vázquez Mendoza y Leslie María Sánchez Espinosa. Y les hablaremos sobre las células foliculares o principales. Las células foliculares o principales son células epiteliales especializadas que rodean folículos en distintos tejidos. Predominan en la glándula tiroides, donde producen y secretan hormonas tiroideas como la T3 y la T4. Además, esto tiene la importancia de regular funciones esenciales como el metabolismo basal, reproducción, respuesta inmunitaria e integridad de la piel. Sus alteraciones pueden provocar enfermedades tales como el hipotiroidismo o hipertiroidismo, infertilidad o síndrome de ovario poliquístico, inmunodeficiencias o enfermedades autoinmunes, alopecias, fallas en la respiración tisular. Su morfología general se separan según la actividad en la que su actividad pueden ser cúbicas en estado normal, cilíndricas en alta actividad estimulada por TSH o planas, con baja actividad o involución, con núcleo esférico y voluminoso, generalmente basal. Citoplasma ligeramente basófilo por abundante retículo endoplásmico rugoso. Ubicación anatómica. Se localizan en la glándula tiroides formando la pared de los folículos tiroideos llenos de coloides. Y el sistema de órganos en el que pertenece es el endocrino, ya que producen T3 y T4, hormonas que regulan el metabolismo, crecimiento, desarrollo, temperatura corporal, gasto energético y ritmo cardíaco. Su microscopía. La mejor opción para el diagnóstico clínico es la microscopía óptica de campo claro, ya que permite observar la organización de los folículos y coloides mediante tinciones. En la célula sana, el epitelio cúbico simple organizado, con núcleos pequeños, uniformes, folículos con coloides. Y en una célula enferma o cancerosa, núcleos grandes, amontonados, pálidos, irregulares y pérdida de la organización folicular. La técnica principal es la biopsia por aspiración con aguja fina, que consiste en la recolección, extracción de células tiroides con aguja fina, extendido colocación de las células sobre el portaobjetos para formar una monocapa, picación, inmersión en alcohol etílico al 95% para preservar su estructura celular y nuclear, la tinción que se convierte en azul o morado el ADN, el ARN, núcleo y nucleolo, y rosa y rojo las proteínas del citoplasma por mediante la hematoxilina y la eosina, y finalmente el montaje y observación, colocación de resina y cubreobjetos para observar con objetivos de 40x y 100x y emitir el diagnóstico. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda parte de nuestro proyecto semestral. Y primero hablaré de la relación estructura-función de la membrana. Las células foliculares tienen una membrana especializada con dos regiones, una basolateral orientada hacia la sangre y una apical orientada hacia el coloide. Esta organización permite captar yodo, producir tiroglobina y liberar hormonas tiroideas. Además, las uniones estrechas mantienen la polaridad del correcto funcionamiento celular. Su tipo de transporte que se realiza en su membrana. Estas células utilizan varios mecanismos de transporte. El transporte activo introduce yodo mediante el simportador sodio-yoduro. El transportador vesicular permite la excitosis y endocitosis de la tiroglobina. Y finalmente, el transporte pasivo facilita el paso de agua, gases, hormonas y sin gasto de energía. Su especialización e interacción. La principal especialización son las microvellosidades de la superficie apical que aumentan el contacto con el coloide. También posee transportadores específicos para captar yodo. Gracias a estas estructuras, la célula puede sintetizar y liberar la hormona T3 y T4 que regulan el metabolismo. Su interacción con otras moléculas y con la matriz extracelular. Las células foliculares interactúan con la sangre para recibir TSH y yodo, con el coloide para producir hormonas y con células vecinas mediante uniones celulares. Además, se adhieren a la matriz extracelular mediante integrinas, lo que les proporciona soporte y estabilidad. Sus principales señalizaciones químicas
es la endocrina, mediante la hormona TSH producida por la hipófisis. Esta hormona estimula la captación de yodo y la producción de hormonas tiroideas. También existen señales autócrinas, parácrinas que ayudan a regular la actividad celular. Su enfermedad relacionada es el hipotiroidismo, que ocurre cuando las células foliculares no producen suficiente cantidad de hormonas tiroideas. Esto puede deberse a la falta de yodo, daño en las células o alteraciones con las enzimas involucradas. Como resultado, el metabolismo disminuye y aparecen síntomas como cansancio, aumento de peso y sensibilidad del frío. Estas células en estado patológico presentan alteraciones en su estructura y función, disminuye la captación de yodo, se afecta el transporte de sustancias y las microvellosidades funcionan de manera menos eficiente. Además, la respuesta de la TSH es insuficiente, lo que reduce aún más la producción de hormonas tiroideas. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del metabolismo de la célula folicular tiroidea, también conocida como la célula principal de la glándula tiroides. Como ya lo comentaron, estas células son las responsables de producir las hormonas tiroideas T3 y T4. Estas hormonas son fundamentales porque regulan el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo de prácticamente todos los tejidos del organismo. Para fabricar estas hormonas, la célula necesita captar yodo desde la sangre. Este proceso ocurre gracias a una proteína llamada sin portador sodio-yoduro o NIS, localizada en la membrana vasolateral de la célula. Una vez dentro, el yodo es transportado hacia la parte apical mediante otra proteína llamada pendrina. Al mismo tiempo, en el retrículo endoplásmico rugoso se sintetiza una proteína llamada tiroglobulina, que funciona como una estructura de almacenamiento y soporte para la formación de las hormonas tiroideas. Después, la tiroglobulina es procesada por el aparato de Golgi y secretada hacia el coloide, que es la sustancia ubicada en el interior del folículo tiroideo. En la membrana apical actúa una enzima muy importante que se llama peroxidasa tiroidea o TPO. Esta enzima oxida el yodo y permite que se una a residuos de tirosina presentes en la tiroglobulina y como resultado se forman dos compuestos llamados MIT, que es la monoyodotirosina, y la DIT, que es diyodotirosina. Después ocurre el acoplamiento de estas dos moléculas, que cuando se unen dos DIT se forma la hormona T4 y cuando se une una MIT y una DIT se produce la hormona T3, que es la forma biológicamente más activa en la que se encuentra. Las hormonas permanecen almacenadas dentro de la tiroglobulina en el coloide hasta que el organismo las llega a necesitar y cuando reciben la estimulación de la hormona TSH, producida por la hipófisis, la célula folicular internaliza parte del coloide mediante endocitosis. Luego las vesículas formadas se fusionan con los lisosomas, donde la tiroglobulina es degradada y se liberan las hormonas T3 y T4. Y finalmente estas hormonas atraviesan la membrana basal y pasan al torrente sanguíneo para poder actuar sobre los tejidos de todo el cuerpo. Y todo este proceso requiere una gran cantidad de energía. Por eso es que las mitocondrias son muy abundantes y producen el ATP necesario para el transporte de yodo, la síntesis de proteínas y el movimiento de vesículas dentro de la célula. Además de los organelos, el citoesqueleto también participa activamente. Los microfilamentos de actina y los microtúbulos permiten el transporte de vesículas, la endocitosis del coloide y el mantenimiento de la polaridad celular. En condiciones patológicas como el hipotiroidismo o la tiroiditis, este metabolismo se altera. Puede disminuir la captación de yodo por fallas en la NIS, bloquearse la acción de la peroxidasa tiroidea por anticuerpos o producirse tiroglobulina defectuosa y como consecuencia disminuye la síntesis de T3 y T4. Además se presenta estrés oxidativo, reducción de actividad mitocondrial y en casos muy crónicos aparecen las células Hurtle, caracterizadas por acumular numerosas mitocondrias disfuncionales. Todo esto provoca una producción insuficiente de hormonas tiroideas y una disminución general del metabolismo corporal. En esta cuarta evidencia vamos a hablar sobre las mutaciones de las células foliculares, en especial el hipotiroidismo congénito, el cual es un trastorno genético donde la tiroides no produce suficiente hormonas T3 y T4, esenciales para el crecimiento y desarrollo cerebral. Su disminución provoca un metabolismo más lento y si no se trata a tiempo puede causar retraso en el crecimiento, alteraciones en el desarrollo cerebral y discapacidad intelectual y problemas de aprendizaje. Esta enfermedad puede deberse a mutaciones en genes como TPO, DUO, X2
y demás, que participan en el desarrollo de la glándula o en la síntesis hormonal. Las mutaciones pueden ser de diferentes tipos, comisense, nonsense, de lesiones o inserciones, lo que genera proteínas defectuosas y una menor producción de hormonas tiroideas. El principal método de detección es el tamiz neonatal, realizado en los primeros días de vida. Se miden los niveles de TSH y T4, y en algunos casos se realizan estudios genéticos para identificar la mutación responsable. En conclusión, el diagnóstico temprano es fundamental, ya que permite iniciar tratamientos con levotiroxina y prevenir complicaciones graves. Gracias a ello, la mayoría de los pacientes pueden tener un desarrollo físico e intelectual muy cercano al normal.